reflujo. Aquí pues se modifica la anatomía de la unión de la unión gastroesofágica, y esto para disminuir el reflujo se hace como que envuelven al esófago con una parte del estómago. Y bueno, también es importante que en la hernia erosiva, en las lesiones que son C y D, aquí sí se realiza una endoscopía de seguimiento después de 2 meses de terapia con IVP, eh, para evaluar la curación y también para descartar que no haya un esófago de Barrett. Em, Y bueno, esto es importante ya que en estas dos, ya hasta del 100% a los 6 meses, y pues sin el tratamiento, no solo después de los 2 meses. Y en cuanto a la cirugía, generalmente se usa en pacientes que sí respondieron a IVP. Como que te anda entrecortando, Danielita. Creo que la sacó, ¿no? ¿No? Ah, no, ya Sí, la sacó. Yo no fui. no, ahí está, ahí está. No, no usted, su internet. Ya. A ¿Ya? ver, yo no fui. En pacientes que ha disminuido su calidad de vida con síntomas persistentes que le causen problemas, o que hayan tenido progresión de la enfermedad a pesar de un tratamiento adecuado con IVP. En pacientes que sí hayan respondido a IVP, que sean dependientes de IVP y que su calidad de vida sea aceptable, pero si el paciente lo desea, explicándole las complicaciones y los riesgos que este procedimiento amerita, también se puede beneficiar de la cirugía. Y también en pacientes con síntomas extraesofágicos que tengan con correlación positiva de los síntomas con la buena respuesta a IVP, igualmente pudieran beneficiarse de la cirugía. Y en pacientes que tuvieran hernia hiatal grande, que esta es más de 5 centímetros, o con neumonía con aspiración. También en cuanto a pacientes que sean o que tengan alergia y obesidad, estos van a tener mucho más beneficio de la cirugía bariátrica, del bypass gástrico, que con una cirugía antirreflujo. Entonces, esto pues va a ser de acuerdo al índice de masa corporal, que es más de 30, un índice de masa corporal mayor de 35, o también se puede realizar este tipo de cirugía con un índice de masa corporal de 30 si el paciente tiene alguna comorbilidad. Y bueno, una de las cirugías que se propone para alergia también es el Magnetic Sphincter Augmentation con el dispositivo de LINX. En este va a ser un dispositivo formado por imanes, el cual se va a colocar cerca de la circunferencia del esófago en la unión gastroesofágica. Es como si fuera una pulserita que se coloca alrededor del esófago, y este va a preservar la función fisiológica a través de los imanes magnéticos que se van a separar únicamente en respuesta al bolo alimenticio, y posteriormente van a volver a su posición original. Como vemos aquí, está colocado el dispositivo LINX y está cerrado en la unión gastroesofágica. Y aquí al pasar la comida es cuando se abre, que es el estímulo que va a hacer que se abran estos imanes, y posteriormente va a volver a la posición original, evitando el reflujo.
En este se realizó un estudio que comparó estos imanes y la funduplicatura laparoscópica, que que es parte de la cirugía antirreflujo, y se obtuvieron las siguientes conclusiones. Se observó que hubo mejoría de los síntomas relacionados con ERGE, mayor con el dispositivo LINX que con la funduplicatura laparoscópica. Hubo menor proporción de reoperación con este tipo de dispositivo en comparación igualmente con la funduplicatura laparoscópica, y la mayor reducción de los síntomas severos de ERGE se vio con el dispositivo en 55% contra la funduplicatura laparoscópica, que fue en el 47%. En cuanto a la afectación de la calidad de vida, se hizo un cuestionario y de acuerdo al score no hubo diferencia entre los dos procedimientos, pero sí hubo diferencia en el costo de hospitalización, que fue mucho menor con el dispositivo que con la funduplicatura laparoscópica. También se comparó esta técnica con el tratamiento médico óptimo y se obtuvo que que 89% de los pacientes que tuvieron esta cirugía informaron mayor alivio de los síntomas relacionados con ERGE, contra solo 10% de los pacientes que usaron IVP de manera óptima. Entonces, pues esta es una cirugía pues innovadora que pudiera ayudar mucho más a los pacientes con sus síntomas, aún con tratamiento médico o aquellos que no quieran someterse a una funduplicatura laparoscópica. Y en cuanto a las complicaciones, aunque la mayoría de los casos de ERGE se consideran no complicados, un estudio reportó que 28.8% de los casos de ERGE van a padecer alguna de las complicaciones, dentro de las cuales está hemorragia, úlceras esofágicas, estenosis esofágica y esófago de Barrett. En cuanto al esófago de Barrett, esta va a ser la sustitución de epitelio escamoso distal normal por epitelio columnar, esto con una metaplasia intestinal especializada, en la cual va a haber presencia de células caliciformes, más de 1 centímetro por arriba de la unión gastroesofágica, y que tenga confirmación histológica de la metaplasia. Se va a dar entre 5 a 25 en los pacientes mayores de 65 años. Se puede detectar metaplasia en ausencia de síntomas de ERGE. Y generalmente se dice que el diagnóstico de ERGE es incidental durante estudios endoscópicos por alguna otra causa. Esto también, pues, porque hay mayor incidencia en adultos mayores, ya que como habíamos comentado, casi no cursan con síntomas o tienen más síntomas extraesofágicos, y es por eso que en estos pacientes se realiza de primera intención una endoscopía antes de la prueba de IVP. Dentro de los factores de riesgo está la raza blanca, tabaquismo, sexo masculino, obesidad, edad mayor de 50 años o síntomas de ERGE de larga evolución. En el tratamiento de este padecimiento es dar IVP para síntomas de reflujo, vigilancia endoscópica de acuerdo a la frecuencia, a la presencia y grado de displasia, perdón, y entre cada endoscopía pues se debe dar tratamiento intenso con IVP para las endoscopías de seguimiento. El esófago de Barrett pues se va a clasificar de acuerdo a la displasia. El esófago de Barrett sin displasia, en este se debe hacer una vigilancia endoscópica con biopsia en el primer año, y si continúa sin displasia, la biopsia se puede se puede realizar cada 5 años. En el caso de esófago de Barrett con displasia de bajo grado, está la endoscopía
va a ir dirigida al sitio de displasia. Esta se va a realizar cada 6 meses. Y después de 2 años que continúe el paciente sin displasia, se puede regresar al esquema de sin displasia cada 5 años. Y en el esófago de Barrett con displasia de alto grado, aquí ya se indica la resección endoscópica o quirúrgica. Y si el paciente no es candidato o no acepta la resección, se debe realizar endoscopía con biopsia cada 3 meses para ver que no haya progresión. En cuanto a alergia complicada, dentro de estos está la estenosis esofágica. Esta se da del 7 al 23% de los pacientes con esofagitis no tratada, y esto es más frecuente en ancianos, varones y ante un consumo crónico de AINES. Se da un estrechamiento de la circunferencial de las paredes lisas, menor de 1 centímetro en la porción, generalmente es en la porción inferior del esófago. Y clínicamente se podría ver con la sustitución de la pirosis por disfagia, especialmente para sólidos, ya a diferencia de que pensáramos en un adenocarcinoma. Aquí la pérdida de peso va a ser mínima, no va a ser tan marcada. Y el tratamiento aquí es la dilatación endoscópica con bujías o balón, como vemos aquí. En caso de estenosis refractarias o complejas, igualmente se pueden utilizar el uso de prótesis que son autoexpandibles. Y también, pues, aparte de la cirugía, los pacientes deben ser tratados con IVP a doble dosis en forma continua. Y otra de las complicaciones asociadas y que es relativamente frecuente son las úlceras asociadas a alergia. Aunque no hay mucha información, el alergia pues puede provocar esofagitis grave, y esto puede conllevar a la presencia de úlceras esofágicas. Generalmente estas úlceras son mucho más profundas y están localizadas en el tercio inferior del esófago. Y pues la complicación más relevante es el riesgo de hemorragia digestiva. Pues igual se tratan con radiofrecuencia. Y ya sería todo. Eso ya lo mencioné. Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario o nos pasamos a la siguiente clase para darnos tiempo? Yo nada más uno rápido, Doc. Hay unas guías del 2017 de la Asociación Internacional de Gastroenterología sobre ERGE, nada más para hacer algunas puntuaciones. Ahí ya toman como uno de los síntomas cardinales también el aumento de salivación de los pacientes y establecen que ya se les puede dar tratamiento empírico para Helicobacter cuando la incidencia en la población donde vive el paciente es mayor del 30%. Y nada más. Ok. Yo nomás comentarles que el medicamento que mencionaba que no sabía si estaba, en México sí hay, es el Milinax, nada más que es muy caro. La de 10 miligramos viene como de 900 pesos y la de 20 miligramos en el doble, 1,600 a 1,800. Y está cañón, ¿verdad? Es un solo medicamento. ¿Ese es Baclofeno. el Brazol? ¿O cuál es ese, doctor? El baclofeno que mencionabas. Perdón. Y, doctor, ¿usted sí les indica el tratamiento completo para el Helicobacter pylori? O sea, ¿sí lo aguantan los pacientes? Cuando se tiene una alta sospecha, sí. Sí, se los prescribo. Que yo habitualmente suelo prescribir la marca que viene ya combinada, que se llama Pilopac. Ok. Ajá, se los suelo prescribir. Sí me gusta hacerles la prueba, ya sea la del aliento o la del antígeno en heces. Y no es tan gravoso. Si sale positivo, pues ya se lo damos con más confianza. Ok. En el seguro dicen que sí está la prueba del antígeno. Yo una vez la pedí, pero nunca salió. No sé si ya no hay presupuesto. Ok.
Más para que si alguna vez piensan pedirlo, pues chequen a ver si hay disponible. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más o ya nos seguimos? Yo, doctor, tengo una duda. Respecto a enfermedad ácido-péptica, encontré que se realizó un estudio por ahí de 2007 en Italia, donde se evaluaron 2 cortes y realizaron como una evaluación a partir de un interrogatorio se llama el cuestionario, es para síntomas gastrointestinales de tracto superior en adultos mayores. Tiene 15 items y está dividido en 5 grupos. Es dolor abdominal, reflujo, indigestión, sangrado y síntomas no específicos. Pero, bueno, estuve buscando así como sensibilidad o utilidad o aplicación. La verdad es que no encontré. Ese lo encontré en un artículo y también viene en el Hazard. Entonces, bueno, no sé si ustedes o alguien sepa de ese uso de ese cuestionario o no. Yo en lo personal no sé los doctores. Yo en lo personal no sé los doctores. No, yo no tengo idea. Yo tengo una pregunta. En el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori, los algoritmos de diagnóstico nos dicen que el esquema que vemos va a depender de la resistencia que tenga el Helicobacter a la claritromicina. Y bueno, pues está bien, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la resistencia del Helicobacter a la claritromicina en nuestra población mexicana? Ajá. ¿Alguien lo sabe? Porque ese es un punto crítico, ¿no? Que pues, vemos los algoritmos y vemos que sí es resistente o no, pero nosotros conocemos en nuestra población cuál es esa resistencia a la claritromicina para el Helicobacter. No. No, en realidad no, yo nunca le he leído nada en nuestra población. El punto es que el Helicobacter no es como un estreptococo, un estafilococo que se cultive pues en medios habituales, ¿no? En placas de Petri, cosas así, ¿no? Como pues en estos ya métodos nuevos que automatizados, en los cuales pues, son cultivos rápidos de alto desarrollo. El Helicobacter pylori para poder crecer, pues necesita unos medios pero muy especiales para poder hacerlo. Entonces, no es tan fácil hacerlo. Digo, a lo mejor, yo que sepa, yo he tratado de buscar información acerca de la resistencia del Helicobacter en la población mexicana, pero pues no lo he encontrado. No sé si ustedes sepan algo de esa parte, ¿no? Pues no, Doc, igual le pregunto al doctor Joao, el infecto, a ver si tiene alguna información que nos pueda proporcionar. Y luego entonces, ¿qué hacer cuando o cómo asumir estos algoritmos de diagnóstico del tratamiento en poblaciones en las cuales se desconoce la prevalencia de la resistencia, ¿no? Irnos por una medida clínica o asumiremos que la resistencia se da cuando no se negativiza la prueba con el antígeno para el Helicobacter, ¿no? Sí. En la práctica, básicamente lo que hacemos es eso, ¿no? Si los síntomas persisten y la prueba sigue saliendo positiva, suponemos que hay resistencia. Así es, ¿no? Y se sugiere el otro esquema, ¿no? Así es, ¿no? O sea, ese es el punto, ¿no? O sea, ¿cómo poder buscar, ¿no? ¿Vale? Hazme comentario. Muy bien. Sí, valdría la pena investigarlo. ¿Mi Douglas Cano algo? Entonces continuamos. Adrianita, adelante. Sí, Dani, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla, por fin? Sí. Ya. Listo.
Bueno, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Vamos a ver el tema de síndrome de intestino irritable. ¿Cuáles son los objetivos? Definir la enfermedad, identificar el panorama epidemiológico, identificar los procesos fisiopatológicos que se encuentran involucrados, reconocer las características clínicas, conocer la evaluación diagnóstica y los criterios establecidos, y establecer un esquema terapéutico, así como las recomendaciones que tenemos que hacer. Primero vamos a ver los cambios que se encuentran asociados al envejecimiento. Vamos a tener que en el intestino grueso va a haber una lasitud de la musculatura, vamos a encontrar intolerancia a la lactosa por una baja producción de lactasa, se va a incrementar la absorción de agua y lo que nos va a llevar a estreñimiento. Vamos a tener hipertrofia de la muscular de la mucosa y atrofia de la muscular externa. Esto nos va a llevar a una alteración en la coordinación peristáltica relacionada con la reducción de las neuronas colinérgicas que se encuentran en el plexo hemientérico. Otro cambio que vamos a encontrar en la edad adulta va a ser un cambio en la microbiota intestinal. Vamos a tener que los bacteroides y los firmicutes, bueno, estos se van a encargar de la homeostasis inmune. Al activar células dendríticas que van a estar dentro de la lámina propia del intestino, que a su vez van a iniciar las cascadas proinflamatorias. Principalmente van a producir interleucinas 6 y 17. Va a haber una disminución en la secreción del moco y de las alfa-defensinas por las células epiteliales intestinales, que al haber una disminución de estas van a permitir que haya una entrada de patógenos a las capas mucosas, y lo que finalmente nos va a llevar a una inflamación de bajo grado, lo que llamamos como inflammation. Vamos a tener que los ácidos de cadena corta que se van a producir por la microbiota sana tienen propiedades antiinflamatorias y antineoplásicas. En los ancianos, la alteración de la microbiota relacionada con la edad va a conducir a una disminución en la producción de estos ácidos grasos de cadena corta y pues van a promover una inflamación y disminución de las células epiteliales intestinales. Vamos a tener que durante la vida adulta, bueno, la microbiota, durante la edad adulta vamos a tener una población bastante estable de estos microorganismos. Sin embargo, en la vejez va a haber una menor diversidad y va a haber un incremento en los grupos de bacterias que van a ser potencialmente nocivas. ¿Cuál es la definición de la enfermedad? Bueno, este va a ser un síndrome el síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional. Se va a caracterizar por dolor o malestar abdominal que se va a asociar a los cambios en la frecuencia o en la apariencia de las evacuaciones. Se va a asociar con angustia psicológica significativa y comorbilidades psiquiátricas con un impacto negativo sobre la calidad de vida. En cuanto a la epidemiología, de acuerdo a la diferente bibliografía que busqué, va a haber una incidencia de 67 por cada 1000 personas o de 400 personas por cada 100,000 habitantes. Va a haber una distribución universal, va a afectar en un 11.2% de la población. Se observa que la relación mujer-hombre es 2:1, mayormente en mujeres. El grupo de edad que más frecuentemente está afectado es entre los 20 y 40 años. Formas más severas van a aparecer después de la quinta década de la vida. Va a haber un riesgo relativo de 2 veces mayor al encontrarse en un familiar de primer grado. Y en México y Latinoamérica se estima una prevalencia del 18 al 20%. En los estudios que se han realizado en México, se han realizado, 3 estudios importantes, que fue con una población en el DF, que hubo una prevalencia del 35.5% en un total de 324 pacientes. En Tlaxcala hubo una prevalencia del 16% con una población de 500 pacientes, y en Veracruz una prevalencia del 16.7% en una población de 454 pacientes.
Lo que se vio en esos estudios que se hizo en México, la variante más común que se encuentra, pues es la de estreñimiento. En los 3 estudios fue la que más se encontraron. En un estudio que se hizo en Veracruz, en cuanto a las características de la población, bueno, se encontró principalmente en pacientes femeninos. En cuanto al nivel de escolaridad, se encontró en pacientes que tenían educación a nivel universitaria, y los intervalos de edad más frecuentes fue de los 35 a 44 años y de los 35 a los 78 años, que fue otro pico de incidencia. Igual en el estudio, pues de acuerdo a los síntomas predominantes, fue el estreñimiento en el mayor número de los pacientes. Vamos a ver la fisiopatología. Tradicionalmente, el síndrome de intestino irritable se conceptualiza como un trastorno cerebrointestinal debido a que tiene una alta asociación con condiciones psiquiátricas y psicológicas coexistentes, como especialmente la depresión y la ansiedad. Vamos a tener que un modelo biopsicosocial que se va a caracterizar por el estado social, que va a ser los antecedentes familiares, las creencias, la cultura, conductas ante la enfermedad. Otro modelo psicológico que tiene que ver con el estado de ánimo, el antecedente de algún tipo de abuso, la somatización, algún trastorno cognitivo, y el modelo biológico, que tiene que ver con la genética, la inflamación intestinal, la motilidad y la interacción intestino-cerebral. Una disfunción en este modelo biopsicosocial va a integrar muchas patogenias que van a conducirnos a los síntomas del síndrome de intestino irritable. Bueno, en esta imagen vamos a tener lo que usualmente, hasta esta parte, lo normal, las posibles causas que pueden causarnos un síndrome de intestino irritable. Serían causas como isquemia, medicaciones, traumas, infecciones crónicas o agudas, con secundarias a bacterias, a virus o a parásitos, una mala absorción de ácidos biliares, alteraciones en los canales ya sea de sodio, de cloro o guanilato ciclasa, y por modificaciones en la dieta, ejemplo como el gluten o los fructanos, y por una deficiencia de disacáridos. Vamos a tener que la flora intestinal saludable pues se va a encargar de mantener el pH, de nutrir las células epiteliales y de completar el proceso de digestión. Aquí sería la imagen normal, cómo se encontrarían las células, se encuentran pegaditas sin ninguna separación. Al aumentar la permeabilidad en estas uniones, va a haber cambios en la flora intestinal, va a haber un exceso en la producción de gases intestinales y nos va a llevar a una alteración de la movilidad colónica, a la distensión y a la hinchazón. Después de que hay estas respuestas, va a haber reclutamiento de mastocitos, de células dendríticas, se van a liberar mediadores inflamatorios, principalmente histamina, serotonina, factor de necrosis tumoral alfa, proteasas e interleucinas. Van a haber cambios en el sistema nervioso entérico y en la función neuromuscular, y pues van a mandar va a haber señalización ascendente a las neuronas aferentes y a los ganglios de la raíz dorsal, y nos va a dar como consecuencia el dolor abdominal, la diarrea o el estreñimiento. En este cuadro, traté de poner como lo mismo que ya les expliqué. Vamos a tener la ruta del cerebro al intestino. ¿De acuerdo? Va a haber una predisposición genética, factores ambientales como el comportamiento, factores culturales. Esto nos va a llevar a cambios en la unión estrecha y en la permeabilidad intestinal. Vamos a tener una inflamación localizada, edema o los dos, infiltración de células inflamatorias, va a haber cambios en la función visceral neuromuscular y se van a desarrollar los síntomas del síndrome de intestino irritable.
En el eje intestino-cerebro van a participar, bueno, principalmente 3 sistemas: el sistema nervioso central, el eje hipotálamo hipoficiario y el sistema nervioso entérico. Va a haber disparadores a través, bueno, en el intestino se van a encontrar por el nervio vago, los nervios espinales y entéricos, y el eje hipotalámico hipoficiario va a regular, bueno, se va a encargar de regular el estrés, va a liberar corticosteroides y va a ayudar en la digestión y con el sistema inmune. Va a haber infección, inflamación, antígenos alimentarios y medicamentos, nos van a llevar igual a la permeabilidad, a cambios en la permeabilidad de la unión estrecha en el intestino, alteración en el microbioma intestinal, infiltración de células inflamatorias y pues se van a desarrollar los síntomas del síndrome de intestino irritable, y va a haber cambios en la función del sistema nervioso central que nos va a llevar a ansiedad, depresión o somatización. Otras causas, otras que se han estudiado como fisiopatología, es la intolerancia a los alimentos. Vamos a encontrar que tipos específicos de alimentos van a desencadenar los síntomas. Los que más han estudiado es una dieta con FODMAPs y con gluten. Ahorita, posteriormente se los voy a mencionar cada uno. Otra es posterior a una infección entérica, después de una gastroenteritis, ya sea bacteriana, viral o por protozoarios, un 20% de los pacientes van a desarrollar síntomas de intestino irritable. La diferencia es que a los 6 u 8 años, posterior al evento, se va a resolver el cuadro y no va a volver a aparecer. En un estudio que se hizo en México, se encontró que había una incidencia del 9 al 10% de los pacientes y una prevalencia del 3 al 17% de los pacientes. La principal causa de las infecciones entéricas va a ser bacteriana. Y otra es la inflamación o inmunología. Vamos a encontrarnos que ya va a haber una enfermedad inflamatoria existente, ya sea enfermedad celíaca, una enfermedad inflamatoria intestinal, va a hacer que haya una activación del sistema inmune y se va a llevar a cabo por los receptores en las neuronas, que están en las neuronas del síndrome nervioso entérico. Bueno, en esta imagen tenemos que al tener contacto con alimentos del grupo de los FODMAPs, va a haber cambios fisiológicos en los contenidos intestinales que se relacionan a la ingestión de estos alimentos. En el intestino delgado van a causar distensión luminal debido al aumento luminal de agua, que van a tener un efecto osmótico. En el colon va a haber una distensión luminal debido van a tener un efecto osmótico, y principalmente mayor liberación de gas y ácidos grasos de cadena corta que va a ser debido a la fermentación de las bacterias. Esto nos va a llevar a respuestas anormales que nos van a llevar a los síntomas, lo que van a hacer que se van a llevar a cabo por la hipersensibilidad, por la dismotilidad, por respuesta refleja, una disbiosis y una microinflamación. Bueno, otro que se ha encontrado es la serotonina. O sea, el sistema nervioso entérico se ha descrito previamente como un segundo cerebro y contiene 5 veces más neuronas que la médula espinal. Vamos a encontrar que en el sistema nervioso entérico se va a producir un 90% de serotonina y un 50% de dopamina. Esta producción es estimulada por las bacterias formadoras de esporas, por cambios en la respuesta inmune y en las motilidades gastrointestinales. Esta estimulación de serotonina también va a estar influenciada por la microbiota, por la exposición a los ácidos grasos de cadena corta, al ingerir alimentos FODMAP y por las bacterias. Estos ácidos grasos de cadena corta va a hacer que aumente el tiempo de tránsito intestinal a través del sistema simpático y va a estimular al sistema nervioso entérico y sería posiblemente el factor que cause los síntomas del intestino irritable. Otro es el estrés y la depresión. Se ha encontrado que estas enfermedades se encuentran en un 75% de los casos, principalmente en mujeres, y que tienen antecedente de una historia de abuso ya sea físico o sexual,
psicológico o cualquier tipo de abuso. Se ha demostrado que los síntomas intestinales van a aparecer primero y los trastornos del estado de ánimo aparecen después. Un estudio comparó niveles de ansiedad y depresión en pacientes con síndrome de intestino irritable y con individuos sanos, y encontraron que la actividad en la corteza prefrontal dorsolateral del sistema de intestino irritable en esos pacientes estaba desregulados en las tareas que tenían que ver con la selección de la conducta. Esto indica que los pacientes con intestino irritable pueden experimentar alteraciones en la función cerebral que los hacen más vulnerables a los estímulos estresantes. Otro factor, otra causa es producción de noradrenalina por estímulos estresantes. Esta se va a encargar de mejorar el crecimiento de patógenos intestinales, principalmente Campylobacter o E. coli. Van a activar el eje hipotálamo-hipófisis. También van a afectar a las bacterias no patógenas, como los lactobacillus o las bifidobacterias, y van a promover que haya más invasión de organismos patógenos. Otra causa sería el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio que, previene la activación anormal de las neuronas en el sistema nervioso central. Va a haber una desregulación en la secreción de este neurotransmisor y se cree que hay receptores GABA en el tracto gastrointestinal que van a afectar la sensación visceral, el dolor y la motilidad intestinal. Se cree que la microbiota intestinal tiene un potencial de producir este neurotransmisor con las bifidobacterias y las lactobacillus. En cuanto a la genética, el síndrome de intestino irritable va a ser más común en gemelos monocigotos. Vamos a encontrar una mutación específica común en el 2% de los pacientes, que es en el 5CN5A, que es una mutación en los genes de canales de sodio y que también se han correlacionado con patologías en el intervalo QT prolongado congénito y en el dolor abdominal. Además de estas mutaciones, se va a encontrar una deficiencia congénita de sacarasa y que se ha observado en familias que tienen síndrome de intestino irritable. En esta imagen, son diferentes genes que se encuentran en el estudio. Podemos ver que algunos genes comparten los subtipos, ya sea los que tienen diarrea o estreñimiento o los postinfecciosos. Otra posible causa es el metabolismo de los ácidos biliares. Sabemos que los ácidos biliares se producen en el hígado y se encuentran en un estado conjugado con otras proteínas. Pasan al intestino delgado para que se realice la desconjugación, que va a ser principalmente dada por las bacterias. Esto nos va a llevar a un aumento en la secreción de cloruro y a una disminución en la absorción del sodio. Si el intestino está expuesto a grandes cantidades de ácidos biliares, vamos a tener como resultado diarrea, y si hay una cantidad insuficiente de los ácidos biliares en las heces, pues puede ocurrir estreñimiento. Una disbiosis intestinal en los pacientes que tienen mayores cantidades de ácidos biliares fecales, particularmente E. coli y reducción de bifidobacterias. En cuanto a la microbiota, hay billones de microbios que viven en nuestro intestino y forman más de 1000 especies diferentes. Algunas de las 4 principales son los firmicutes, actinobacterias, bacteroides y proteobacterias. También se van a encontrar virus o hongos o protozoos. Vamos a tener que algunos tipos de bacterias, como lactobacillus o bifidobacterias, tienen la capacidad de interferir con el sistema inmune, causando respuestas antiinflamatorias. Además, se cree que la microbiota protege la barrera intestinal y garantiza que haya una función y una homeostasis. Los pacientes con síndrome de intestino irritable vamos a encontrar que tienen una microbiota alterada. Las especies de bacteroides van a estar agotadas y el número de bacterias patógenas, como estreptococos o otras especies, se van a incrementar. Y unos
de los síntomas más comunes en el intestino irritable es la distensión abdominal, que se va a llevar que las bacterias productoras de gas pueden ser las responsables de estos síntomas. Ahora vamos a ver, esa fue la fisiopatología, vamos a ver la presentación clínica. Vamos a tener, bueno, hacer una historia clínica, tener en cuenta la edad, el sexo, los antecedentes familiares, los síntomas característicos con el que se presenta, si tiene síntomas de alarma, síntomas que refuercen el diagnóstico y la exploración física. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas? Bueno, vamos a tener dolor o malestar abdominal crónico, alteraciones en el hábito intestinal como estreñimiento o diarrea, distensión abdominal, sensación de inflamación, de evacuaciones incompletas, urgencia, pujo y tenesmo. Vamos a encontrar síntomas extraintestinales también, como cefalea, dolor de espalda, fatiga, mialgias, dispareunia, frecuencia urinaria y mareo. Y en adultos mayores el sangrado rectal puede ser común y en los hombres una prostatitis crónica puede imitar los síntomas del sistema del intestino irritable. Para hacer su diagnóstico vamos a tener los criterios de Roma, que van a ser los siguientes. Que el paciente tenga dolor abdominal recurrente, que sea más de un día a la semana y que sea en los últimos 3 meses anteriores, que tenga un inicio más de 6 meses antes del diagnóstico. El dolor abdominal se tiene que acompañar de al menos 2 de los siguientes síntomas. Dolor relacionado a la defecación, cambios en la frecuencia de las heces o cambios en la forma o en la apariencia de las heces. Posteriormente, que ya cumple con nuestros criterios, tenemos que determinar el patrón predominante y característico de las evacuaciones. Con esto se van a definir los subtipos de enfermedad de intestino irritable de acuerdo al patrón de las evacuaciones. En las poblaciones mexicanas se ha encontrado que el patrón normal o característico de evacuaciones va a ser el patrón 3, 4 y 5 de la escala de Bristol. Para estreñimiento, para la variante de estreñimiento vamos a tener la forma tipo 1 y tipo 2, que va a ser en escríbalos o en forma de salchicha nodular o apelotonada. Y para la diarrea, para el subtipo de diarrea, vamos a tener que las evacuaciones van a ser pastosas y completamente líquidas, que son los tipos 6 y 7. De acuerdo al patrón de las evacuaciones, lo vamos a, ya dije, como estreñimiento, que tiene que ser heces sólidas o en escríbalos en más del 25% de las evacuaciones y heces líquidas o semiformadas en un menos del 25%. En diarrea, heces líquidas o semiformadas en más del 25% y heces sólidas menor del 25%. Vamos a tener también un síndrome mixto en el cual las heces sólidas van a ser más del 25%, igual que las heces líquidas o semiformadas, igual más del 25%. Y una no clasificable, que sería una normalidad insuficiente de la consistencia de las heces para que cumpla con los criterios de estreñimiento, de diarrea o mixto. Y eso ya se los comenté. Algunos artículos venían solo tres subtipos y en algunos venía pues con 4, que agregaba el no especificado. ¿Qué otros trastornos funcionales se van a asociar al síndrome de intestino irritable? Bueno, se va a sobreponer con otros trastornos gastrointestinales como dispepsia funcional en un 28 a un 57% de los casos, con pirosis funcional en un 56% de los casos, y con dolor torácico, que es probablemente de origen esofágico, en un 27% de los casos, y trastornos anorrectales, en un 8 a 10% de los casos. En esta imagen, aparte de los síntomas que vamos a tener, pues se va a acompañar de otras enfermedades, como síndrome de fatiga crónica, trastornos del sueño, o enfermedad de la articulación temporomandibular, fibromialgia o mialgia, dolor de espalda y dolor crónico pélvico. Igual, imposibilidad para tragar, dolor del pecho, náusea, dispepsia, y
inflamación, dolor abdominal, disfunción sexual y urgencia urinaria, ya sea de tipo una cistitis intersticial. ¿Cuál es la mejor manera de diagnosticar el síndrome de intestino irritable? Bueno, que cumpla los criterios los criterios de Roma para síndrome de intestino irritable. Sin embargo, en los adultos vamos a encontrar que van a tener una mayor probabilidad de tener una enfermedad gastrointestinal orgánica. Por lo tanto, se debe hacer un trabajo minucioso en nuestros pacientes. Usualmente el diagnóstico del intestino irritable se considera como un diagnóstico positivo y no de exclusión, pero en los adultos mayores, pues no lo podríamos hacer así, tendríamos que descartar otras enfermedades. Cuando nos encontramos en la atención de los adultos mayores, nos vamos a encontrar con pacientes que tienen múltiples quejas gastrointestinales, que toman varios medicamentos y que estos podrían ser los que estén afectando al tracto gastrointestinal y que tienen otras comorbilidades. Teniendo en cuenta estos factores, pues va a ser difícil diagnosticar con confianza un síndrome de intestino irritable en los adultos mayores solamente que con la clínica y que cumpla los criterios. Porque pues los adultos mayores van a ser más propensos a tener datos de alarma y en estos el síndrome de intestino irritable debe ser un diagnóstico de exclusión en un entorno clínico apropiado. ¿Cuáles son los datos de alarma que vamos a buscar en los pacientes? Sería que tengan más de 50 años, que no hayan tenido una detección previa de cáncer de colon y que tengan síntomas, cambios recientes en el hábito intestinal, evidencia de hemorragia gastrointestinal manifiesta, melena o hematoquesia, dolor nocturno o al paso de las heces, pérdida de peso involuntaria, antecedente familiar de cáncer colorectal o alguna enfermedad inflamatoria intestinal, una masa abdominal palpable, linfadenopatías, evidencia de anemia por deficiencia de hierro en los análisis de sangre y una prueba positiva para sangrejulteneses. Esas son como las banderitas rojas que tenemos que tener presentes. En el examen físico, bueno, vamos a realizarlo. En el examen abdominal, pues vamos a buscar si no hay masas abdominales, obstrucción o visceromegalias. En lesiones cutáneas, ya sea bocio, linfadenopatía, eritema nodoso, se tiene que realizar un tacto rectal para excluir cáncer, una función anormal del esfínter anorrectal que pueda dar diarrea y que sea como un diagnóstico diferencial, o en las mujeres una disfunción del suelo pélvico. Y bueno, principalmente si encontramos alguna anormalidad en el examen físico, pues vamos a sospechar de alguna enfermedad orgánica. Vamos a tener los diagnósticos diferenciales que van a ser comunes a nivel gastrointestinal: la enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, colitis microscópica, cáncer colorectal, enfermedad celíaca, diarrea o constipación funcional y dispepsia. En cuanto a infecciones, pues parasitarias, gastroenteritis virales, infecciones asociadas al VIH, yardeasis. A nivel neurológico, enfermedad de Parkinson, esclerosis de múltiples sistemas, patología de cordones espinales, ginecológicos, endometriosis o cáncer de ovario, que no es muy común en adultos mayores, pero puede llegar a pasar. Toxicidad de drogas como antibióticos, quimioterapias, betabloqueadores, enfermedades endocrinas o metabólicas como algún trastorno de la tiroides, ya sea hiper o hipotiroidismo, diabetes, hipercalcemia o tumores endocrinos pancreáticos. Y bueno, una dieta con intolerancia a la lactosa, a la fructosa, a la cafeína, al alcohol o alguna alergia alimentaria. Esta imagen es la misma. Bueno, ¿qué estudios vamos a realizar en la evaluación inicial cuando tenemos a un paciente con síndrome de intestino irritable? De acuerdo a las guías que leí, no realizar una prueba de baterías en los pacientes sospechosos no está garantizado, ya que la mayoría de los pacientes que tienen menos de 50 años tienen una probabilidad muy baja de tener alguna enfermedad orgánica.
Sin embargo, las pruebas diagnósticas van a jugar un papel importante para valorar los diagnósticos diferenciales, ya sea con la diarrea, los diagnósticos que ya les había comentado, colitis microscópica, enfermedad celíaca, entre otras, estreñimiento, cáncer de colon, defecación disnérgica o hipotiroidismo, y dolor abdominal, endometriosis, diverticulitis, enfermedad pélvica inflamatoria o un cáncer de ovario. De acuerdo, bueno, en un consenso mexicano de gastroenterología de México, que es del 2016, decía que no había evidencia suficiente para recomendar un grupo estándar de pruebas diagnósticas en todos los pacientes que cumplan los criterios. Sin embargo, vamos a tener escenarios especiales y pues en pacientes que presenten datos de alarma, pues pedir los estudios encaminados a la sospecha diagnóstica. Y lo que sí se debe, realizar es una prueba para investigar enfermedad celíaca en pacientes que tienen diarrea. En las guías NICE, ellas sí recomendaban realizar pruebas diagnósticas como biometría hemática, BCG, PCR, marcadores de inflamación y anticuerpo contra enfermedad celíaca. Y no recomendaban la prueba de aliento del hidrógeno. En las guías canadienses, igual te recomiendan prueba serológica para excluir enfermedad celíaca, no recomiendan PCR para excluir algún trastorno inflamatorio, no recomiendan la calprotectina fecal y no recomiendan pruebas de rutina de aliento con hidrógeno. En la revisión mexicana, la colonoscopía decía que se debía de realizar en pacientes que cumplan criterios, pero que tengan factores de riesgo y que tengan alguna enfermedad, algún antecedente familiar de cáncer de colon. En síndrome de intestino irritable, variedad diarrea, que sea refractario al tratamiento, pues sí se puede realizar, se tendría que realizar biopsias del colon. Y decía que los estudios de imagen son de poca utilidad cuando no encontramos datos de alarma. No recomendaban el uso rutinario de pruebas para detectar sobrepoblación bacteriana y no pruebas para detectar intolerancia a los hidratos de carbono y decía que no había biomarcadores específicos. La guía NICE, decía que las pruebas de gabinete pues no eran necesarias para confirmar el diagnóstico, como no el ultrasonido, la sigmoidoscopía, la colonoscopía, pruebas de función tiroidea y sangre oculta en heces, a menos de que tuvieras alguna sospecha de una enfermedad orgánica. Y las guías canadienses igual recomendaban en pacientes que iniciaran con síntomas mayor de 50 años realizar la colonoscopía y no recomendaban ninguna de las guías hacer pruebas para alergias alimentarias. Esto, en el cuadrito es un resumen de los estudios que se pueden pedir y los que no. Pues en los pacientes, limitar los estudios de laboratorio. Podemos, en algunos casos, pedir una biometría hemática, PCR, calprotectina fecal, principalmente para excluir otras enfermedades. En pacientes en los que persista la diarrea, si es un área donde hay una alta prevalencia de enfermedad celíaca, pues sí realizar estudios para esta. Si había otras causas de gastroenteritis, si hubiera habido algún viaje reciente o en algunos viajes a lugares que tienen algún tipo de patógenos que causen diarrea, realizarlas. Y en pacientes que no respondieran a la terapia tradicional. Y pues la colonoscopia, ya les había dicho, con historia familiar de cáncer, pérdida de peso, sangrado rectal, y al encontrar una masa abdominal, y pues en todos los mayores de 50 años, la colonoscopia. ¿Cómo se va a evaluar la gravedad de los síntomas en el síndrome de intestino irritable? Pues se recomienda una evaluación multidimensional y que considere todos los factores, la atención en la calidad de vida, si hay alguna comorbilidad psicológica, ya sea depresión, ansiedad o somatización, si hay demanda de atención médica, si causa alguna discapacidad, que causa ausentismo laboral o aislamiento social y que afecte una afección global en la vida de los pacientes. Va a haber diversos cuestionarios que se enfocan en la calidad de vida. Estaban muy largos, no los puse, pero pues los puedo pasar.
¿Qué repercusiones va a tener en la calidad de vida el síndrome de intestino irritable? Bueno, pues va a tener un impacto negativo en la calidad de vida, puede interferir con sus actividades, con el sueño, con su trabajo, con la dieta, con su función sexual. Pacientes con intestino irritable van a tener mayor ansiedad, depresión y una menor vitalidad y autoestima. Va a tener implicaciones socioeconómicas importantes y se ha demostrado que en promedio los sujetos que padecen este síndrome se ausentan de su trabajo entre 8.5 a 21.6 días. Entonces, pues esto nos lleva a una pérdida económica importante. ¿Cuál es su evolución y cuál es el pronóstico de los pacientes que tienen esta enfermedad? Bueno, es una enfermedad que tiene alta morbilidad, pero no se relaciona con mortalidad al tener una enfermedad, solamente el intestino irritable, sin, quitando las enfermedades orgánicas. Además de ser crónica, va a cursar con periodos de exacerbación y de remisión, y en ausencia de signos de alarma, la probabilidad de tener una enfermedad orgánica es del menos del 5% y para cáncer menor del 1%. Entre 2 al 18% de los pacientes pueden tener un empeoramiento de sus síntomas y entre un 30 a 50% van a permanecer estables y el resto de los pacientes podría mejorar en relación a los síntomas globales. Y pues, de acuerdo a la Yanay, decía que era importante asegurarle a los pacientes que el síndrome de intestino irritable no aumenta el riesgo a largo plazo de patología grave. Eso es en pacientes jóvenes. En los adultos mayores, pues sí podemos encontrar alguna patología orgánica. En cuanto al tratamiento, bueno, tenemos que explorar los desencadenantes de la enfermedad personal. Este va a ser un punto importante para la intervención médica en el intestino irritable. ¿Cuál debe ser el objetivo? Se debe dar un tratamiento integral dirigido a la mejoría global de los síntomas y a la calidad de vida del paciente con un adecuado perfil de seguridad. El tratamiento puede ser dirigido al síntoma más molesto para el paciente, al más predominante o a los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, que son los que ya les mencioné hace un ratito. Vamos a tener que en este síndrome la relación médico-paciente va a tener una gran importancia, ya que se ha visto que una adecuada relación médico-paciente tiene efectos positivos en la mejoría global, en los síntomas y en la calidad de vida. Decía que al tener una buena relación se va a disminuir el número de visitas al médico y va a aumentar la satisfacción del paciente. Decía que este era un componente más consistente del efecto placebo para esta enfermedad. El Consejo Mexicano de Gastroenterología recomendaba el ejercicio de 20 a 60 minutos de 3 a 5 veces por semana. Se realizaron 2 estudios controlados donde se producía mejoría en la calidad de los síntomas, en la calidad de vida y reducía el riesgo de empeoramiento de los síntomas. ¿Qué papel juega la dieta en el tratamiento? Bueno, pues vamos a hablar de la dieta FODMAP. Vamos a empezar. En cuanto a las dietas, vamos a ver, comienza con la eliminación de los alimentos que producen gases y seguir una dieta baja en alimentos FODMAP. Esto nos va a dar como resultado aliviar el dolor abdominal, la hinchazón y la consistencia de las heces. Para disminuir o para una alimentación baja en FODMAPs, vamos a hacerlo por fases. Usualmente en las primeras 4 semanas vamos a valorar qué alimentos son los que causan los síntomas en el paciente y cuáles no. En la fase 1 es la fase de restricción o eliminación. Ahí se van a quitar todos los alimentos de esta dieta. En la fase 2, la fase de reintroducción o de reposición, van a empezar a integrarse alimentos altos en FODMAPs, y la fase 3 va a ser un mantenimiento o una fase personalizada, ya que ya que se quitaron los alimentos y después se volvieron a reintroducir, cada paciente va a valorar cuál alimento causa algún efecto o cuál no. Y pues bueno,
aquí en el cuadrito viene cuáles son los alimentos altos en FODMAP. En los vegetales son la cebolla, el ajo, coliflor, hongos. En cuanto a las frutas, el melón, la manzana, las cerezas, el mango. En los lácteos, la leche evaporada, queso crema. En cuanto a las proteínas, legumbres, comidas marinadas. En cuanto a los cereales, a las azúcares, a miel o altos contenidos con fructuosa, y pues en las semillas, los pistachos. Una dieta baja en FODMAP sería lechuga, tomate, papas. En cuanto a las frutas, uvas, kiwi, naranjas, fresas. En los lácteos, leche de almendras, leche de coco, alimentos que sean lactosa free. En cuanto a la proteína, los huevos, el tofu, el pescado, el pollo. En los cereales, la quinoa. A los azúcares, el miel maple, y en las semillas, pues, semillas de calabaza, cacahuates, y entre otros. Bueno, en esta se va a continuar la ingesta de los alimentos que fueron bien tolerados y se va a restringir los alimentos que producen los síntomas. La dieta sin gluten. Bueno, la eliminación del gluten en los pacientes con síndrome de intestino irritable sí ha mostrado eficacia, en algunos pacientes. Sin embargo, en un metaanálisis que revisó 1.726 estudios y evaluaron la eficacia de una dieta libre de gluten, encontró evidencia insuficiente para recomendar esta dieta y para que disminuya los síntomas de intestino irritable, ya que los hallazgos pues no fueron estadísticamente significativos. Esto va a depender también de cada persona, pues va a valorar si el alimento le hace le causa algún malestar o no. La lactosa, bueno, también es una opción en algunos pacientes con intolerancia a la lactosa, o como si no hay una restricción de ella en la dieta, puede aliviar los síntomas. Sin embargo, en México no hay estudios que se hayan realizado de acuerdo a la lactosa, y no hay una evidencia suficiente, por lo que no se recomienda una restricción de estos medicamentos. Otras dietas que se han estudiado y que se recomiendan usualmente en blogs y en redes sociales son la dieta paleolítica, la dieta keto o la dieta basada en eliminación de IgG, pero no hay una suficiente evidencia sustancial para recomendar una restricción en este tipo de dietas. La ingestión de fibra soluble se ha encontrado que es benéfica en pacientes con intestino irritable. La ingestión de salvado no mejora los síntomas, y esta, se puede utilizar en pacientes que tienen la variante de estreñimiento. El aceite de menta se ha encontrado que tiene propiedades antiespasmódicas porque relaja el músculo liso porque bloquea los canales de calcio en el intestino, y se ha encontrado una buena respuesta y una buena mejoría de los síntomas cuando los pacientes utilizan este aceite. Además, todos los estudios que se han realizado avalan su uso en los pacientes. En cuanto al tratamiento farmacológico, el tratamiento va a ser el mismo en los diferentes grupos de edad. Sin embargo, los efectos secundarios de la medicación y la polifarmacia nos va a conducir a un uso cauteloso en los adultos mayores. Para la variante de constipación, todos los pacientes con esta variante van a tener dolor abdominal y estreñimiento. El manejo inicial se puede dar con fibra soluble en agua, por ejemplo, el psyllium, que se ha demostrado que alivia un alivio general de todos los síntomas y una buena respuesta. Otro es el laxante, el polietilenglicol, que mejora la frecuencia y la consistencia de las heces, pero no ha mostrado gran efecto sobre el dolor abdominal. Aquí puse más o menos cuánto cuesta, un aproximado de los precios de estos medicamentos, que algunos sí son muy caros, y pues para mantenerlos sí está un poco arriba. El inaclotide, se ha demostrado que este medicamento mejora los síntomas
de constipación, incluyendo la frecuencia de las evacuaciones, la consistencia de las heces, la distensión, el gas y el malestar abdominal. Este medicamento eleva los niveles de GMP cíclico, ocasiona un tránsito gastrointestinal acelerado y un aumento de la secreción intestinal y disminuye la hipersensibilidad visceral. Pero bueno, tiene... Posterior a que diga los medicamentos, viene una tabla con las dosis de los medicamentos, cómo se tienen que dar. Solo que este medicamento sí está carito, cuesta 1,900. Lo encontré aquí en México. Otro es el lubiprostón. Se ha encontrado que mejora la distensión, el dolor y la forma y la frecuencia de las evacuaciones en pacientes con estreñimiento, pero no se encuentra actualmente disponible en México. Activa los canales de cloro tipo 2, aumenta la secreción y la motilidad intestinal. De me faltó decirles, su efecto adverso es la diarrea, y una forma de evitarlas es que se dé de 30 a 60 minutos después de los alimentos. El lubiprostón, puede recibirse con las comidas y no causa grandes efectos adversos. Los antiespasmódicos van a ser eficaces para mejorar el dolor abdominal, compiten con la acetilcolina en las terminaciones postganglionales parasimpáticas o bloquean los canales de calcio que inhiben la contracción. Algunas de las presentaciones que encontramos que hay en México es el pinaverio con dimeticona, el citrato de alberina con simeticona y la fenoberina, que son los que recomendaba el Consenso Mexicano de Gastroenterología y son los medicamentos que tenemos. Para el manejo del síndrome irritable con la variante de diarrea, pues la fibra soluble en agua va a tener una capacidad de retención de agua, puede actuar como un agente de carga para reafirmar las heces sueltas y líquidas en pacientes que tienen diarrea. Y pues una dieta baja en alimentos FODMAP también disminuye los síntomas de estos pacientes. Vamos a encontrar que los medicamentos el tratamiento farmacológico que encontramos es la loperamida, que es un opioide derivado de la piperidina. Va a mejorar la diarrea porque disminuye el peristaltismo, prolonga el tiempo de tránsito gastrointestinal y reduce la secreción en la luz intestinal. Y el uxadoline es un agonista mixto de receptor opioide, actúa periféricamente en el intestino, va a reducir la hipersensibilidad visceral sin alterar la motilidad del intestino. El efecto adverso del uxadoline se puede dar pancreatitis en pacientes. Y bueno, en la loperamida pues ya sabemos que los efectos adversos van a ser los calambres, dolores abdominales, estreñimiento, náuseas, hinchazón en los adultos mayores. También los secuestradores de sales biliares como la colestiramina, que se encuentra en México, que en pacientes que tengan una producción alta de estos ácidos, que fue una de las fisiopatologías que les mencioné, pues también se ha encontrado que tiene una buena respuesta y lo recomienda el Consenso Mexicano. Los antagonistas de 5-HT, como los antagonistas de los receptores 5-HT3, como alosertón o ondansetrón, van a mejorar la consistencia, la frecuencia y la urgencia de las evacuaciones en pacientes con diarrea. Sin embargo, el alosertón no está disponible en México y su uso se encuentra restringido por algunos efectos graves. Y pues bueno, el ondansetrón lo podemos encontrar en ampolletas. Búsquenla en San Pablo, en esta cajita con 3 ámpulas cuesta 1,380 y pues en tabletas los precios van desde 500 hasta 800 pesos. Los agonistas de los receptores 5-HT4, estos van a incrementar la motilidad colónica, así como la secreción de líquidos y electrolitos. El fármaco es el tegaserot, pero no se debe utilizar en pacientes mayores de 55 años que tengan un riesgo cardiovascular, porque se encontró que podía causar infarto, enfermedad vascular cerebral y muerte súbita. Desde que en el 2007 se prohibió, después hicieron estudios para el síndrome de intestino irritable y volvió a estar en el mercado. Pero se usa con reserva. Algunos fármacos pueden tener un efecto mixto agonista de los 5-HT4 y de los antagonistas 5-HT3. Esos son la cisapirida,
Sin embargo, bueno, fue retirado de la mayor parte de los mercados porque daba por el riesgo de arritmias o prolongación del segmento QT. Sin embargo, en México pues continúa su venta y pues bueno, la guía solo mencionaba, no te decía si, solo te decía que lo usaras con reserva. La rifaximina, bueno, tenemos que es un antibiótico oral de absorción mínima y de amplio espectro que se dirige al tracto gastrointestinal. Este medicamento va a producir una mejoría global de los síntomas que van a incluir la distensión y la percepción de la distensión abdominal, así como la consistencia de las evacuaciones sueltas o líquidas, sin tener efectos adversos significativos y sin que causen una respuesta de resistencia a los antibióticos. Bueno, este era uno de las presentaciones, pues esta cajita con 15 tabletas costaba 1,100. El problema con este medicamento es que su uso no puede ser de uso crónico, o sea, se da el régimen por 15 días, mejora los síntomas y todo, pero pues al final de cuentas los síntomas vuelven y no es algo que puedas dar constantemente. Otro fármaco son los antidepresivos, que en general han mostrado una mejoría global en los síntomas del intestino irritable. Vamos a tener los tricíclicos, la amitriptilina, imipramina y desmipramina, y inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como la sertralina, citalopram, paroxetina y fluoxetina. Se ha encontrado que el efecto se va a obtener después de 4 a 6 semanas de tratamiento y el uso de estos puede limitarse por los efectos secundarios que pueden causar. La selección y el tipo de antidepresivo va a depender del subgrupo del subgrupo de la enfermedad que tenga el paciente con intestino irritable, de acuerdo a los efectos secundarios que tenga y a la tolerancia que tengan los pacientes. Bueno, los efectos de los antidepresivos tricíclicos, estreñimiento, somnolencia y resequedad oral, y de los inhibidores de la recaptura de serotonina, la náusea y la diarrea. Algunos probióticos en combinaciones han mostrado eficacia en el intestino irritable, en tanto que mejoran los síntomas globales como el dolor abdominal y como la distensión. Sin embargo, dice que no había un medicamento especial que pudiera recomendar porque todavía hacía falta más estudios. Bueno, en esta tablita viene de acuerdo a cada subtipo a cada variante y pues el tratamiento que se da. Ya que les pase la presentación lo pueden ver con detenimiento. El trasplante de microbiota fecal se ha ensayado en estudios no controlados con resultados que muestran una mejoría en los síntomas. Este procedimiento ha progresado en los últimos años debido a la par de los conocimientos sobre la microbiota gastrointestinal. Los estudios han demostrado que en un 52 a 69% de curación en los pacientes o de la mejoría de los síntomas. Sin embargo, pues tienen riesgos potenciales como enfermedad de transmisión de enfermedades infectocontagiosas y pues pueden aparecer enfermedades autoinmunes en el seguimiento a largo plazo de estos pacientes. En México decía que solo se hacía en pacientes que estaban en un protocolo de estudio. Bueno, ¿qué papel tiene la terapia psicológica? La terapia cognitivo-conductual, la terapia psicológica multicomponente y la psicoterapia dinámica, administrada por personal calificado, han demostrado una mejoría en los síntomas de intestino irritable y todas las guías recomendaban que a la par del tratamiento de la dieta, el farmacológico, llevaran una terapia psicológica. En cuanto a las terapias alternativas, la acupuntura no se ha encontrado que tenga una gran mejoría, entonces pues las guías no lo recomendaban. La hipnoterapia sí, realizada por personal calificado, decía que sí era eficaz en los pacientes en el tratamiento del intestino irritable. Bueno, este es un algoritmo. Nos encontramos a un paciente que tenga síndrome
típicos, que cumpla los criterios de Roma, se hace la historia clínica, el examen, laboratorio. Si no tiene síntomas de alarma, pues se puede realizar el diagnóstico de intestino irritable, se trata de 4 a 6 semanas y se valora la respuesta. Y si encontramos datos de alarma, pues investigar el patrón clínico dominante y si se encontró y valorar alguna causa orgánica que sea la causante. Si se encontró, pues se da el tratamiento dirigido hacia eso, y si no, pues se trata como intestino irritable. Y fue, bueno, hice un algoritmo de primero identificar las características del paciente, en el paso 1, identificar las características de cada paciente, identificar el síndrome predominante, considerar las terapias previas, las preferencias y las expectativas del paciente. En el paso 2, educar y tranquilizar al paciente. En el paso 3, optimizar el tratamiento. Primero, tratamientos no farmacológicos y farmacológicos basados en el síntoma predominante, y valorando las preferencias y expectativas de cada paciente. Posteriormente, un estilo de vida y modificaciones dietéticas. Y si no hay una respuesta hay una evolución refractaria, se basan los tratamientos en el síntoma predominante, en la calidad de la evidencia, en la evaluación individual y en la preferencia y disponibilidad. Y de acuerdo a cada variante, aquí en la tablita puse los medicamentos de acuerdo al síntoma predominante que tengan, si es diarrea, si es distensión o si es dolor abdominal. Y puse de diarrea, constipación y pues el mixto. El paso 4 es el seguimiento, se revalúa de 4 a 8 semanas posterior a que iniciamos el tratamiento, y tenemos que evaluar el alivio, la satisfacción, el cumplimiento y las estrategias de tolerabilidad. Y pues bueno, ya terminé. ¿Tienen alguna duda? Ibas en friega, Adrianita. ¿Alguien quiere empezar? ¿Un comentario? Doctor. Sí, ya me estoy habituando aquí al teléfono. Oye, bueno. Otra vez fue mucho tiempo, ¿verdad? Fue 1 hora, nos tardamos media hora terminando la clase de Dani. Sí, ¿verdad? Nos echamos mucho tiempo. Muy buena tu presentación. Muy buena tu presentación. Había que ahondar un poco más en cuanto a los fármacos, porque mencionaste muchos fármacos y algunos efectos secundarios y algunos otros efectos que se pueden presentar en los adultos mayores, que a veces no vienen reportados en las guías, porque ya ves que a veces en las guías no meten adultos mayores, ¿no? Ajá, decía que los estudios eran principalmente en personas jóvenes, y que en cuanto a los adultos mayores, que usualmente no entraban a los protocolos, y pues la información era poca la que se encontraba. Sí, por eso cuesta más trabajo, nos cuesta a veces trabajo si queremos seguir las guías, porque las guías muchas veces no incluyen a los adultos mayores, entonces no sabemos específicamente si ese medicamento funciona o no funciona, por ejemplo, en pacientes mayores de 70 años. Y como tú bien dijiste, y eso es frecuente, si tienes un paciente de reciente inicio de la sintomatología como síndrome de intestino irritable, aguas, porque puede tener alguna otra cosa, y dentro de todas esas cánceres, ¿no? Entonces, sí tenés, no esperar a que sangre, a que le baje la hemoglobina, a que pierda mucho peso, en fin, sino, ¿verdad? Bueno. Ok, yo creo que ya se va a acabar la sesión, ¿verdad? Ahora sí que el tiempo que ustedes decidan, todavía tenemos unos 10, 15 minutos. Ah, ok. No, es lo que quería comentar básicamente. Gracias. Sí valdría la pena hacer la revisión de los medicamentos, como bien dice el doctor, no solamente para ver la utilidad de cada uno,
mencionaste muchos nuevos que pues sí tienen algunos beneficios, y yo creo que su principal efecto, bueno, su principal problema es que son muy caros la mayoría. Y bueno, ver qué otras indicaciones tienen. Por ejemplo, el Amitiza que mencionas, en realidad se promociona como un medicamento para el estreñimiento secundario al uso de opioides en pacientes que así lo requieren para manejo del dolor, por la causa que sea. Y lo voy a imprimir. Tiene el problema que viene ahorita en una forma como de gelatina y que es insoluble, y que un paciente con trastorno de la deglución no logra pasarla, aunque no es tan grandecita, y no se puede disolver, no se puede partir, no se puede triturar. Es una bronca podérselos administrar. Además de que es muy cara, más o menos como 2,000 pesitos cuesta la cajita, y solamente con 14. Entonces, y hay esto que mencionas sobre los efectos adversos cardiovasculares, que sí hay que tener en cuenta. En México se sigue comercializando Cisaprida porque es de los pocos medicamentos que vienen en presentación de solución oral, y que a veces también, ya sea en los niños o en los adultos mayores, es de lo poco que le podemos prescribir cuando tienen trastorno de la deglución. Entonces, bueno, sí, no sé, igual íbamos a planear, o cuando menos revisen muy bien la farmacología de todos esos productos. Igual que el doctor, yo coincido en que fue muy buena la presentación. Esperemos que ya no lo podamos terminar en tiempo y forma. ¿Tú, José Juan, quieres comentar algo? No, digo, aquí el punto es que pues el síndrome de intestino irritable es, como decía el doctor Lascano, ¿no? Hay personas que lo han tenido desde su juventud y tiene periodos de agudización y de remisiones, pero si la manifestación clínica empieza ya en la edad adulta mayor, pues hay que investigar qué está pasando y descartar hasta, como bien lo dicen los criterios de Roma, ¿no? Al final de cuentas es una enfermedad de exclusión, una vez que descartamos algunas otras patologías, por una parte. Y por otra parte, últimamente los probióticos han empezado a emerger como tratamientos muy innovadores y pues casi milagrosos, pues, para el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Y pues han descrito teóricamente, o hay una teoría de que existe un eje intestino-cerebro, que potencialmente puede ser modificado o al modificar nosotros la microbiota intestinal. Hay todavía mucho que estudiar en eso y son cosas que todavía no están muy bien definidas. Sin embargo, los laboratorios, ahorita hay un boom de los probióticos y los probióticos los quieren utilizar para todos, ¿no? Una de las aplicaciones o alguna, más bien, de los focos comerciales de los laboratorios es el síndrome de intestino irritable. Y hay que tener mucho cuidado porque si bien es cierto que hay estudios que son bastante prometedores, no todas las cepas de lactobacilos o de probióticos, o no todas las combinaciones de pre y probióticos son realmente eficaces para tratar el síndrome de intestino irritable. Muchos son 2 las cepas o 3 las que han demostrado que tienen alguna utilidad. Entonces ese sería el comentario. Muy bien. Listo. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces pues nos vemos mañana. ¿Mañana qué tema vamos a ver? Sí, Crohn. CUS y Crohn. Pero también están muy extensos, doctor. No sé. Sí. Bueno, pues entonces miren, aquí esto es una evolución de cómo ustedes, como médicos residentes, han llevado las clases, ¿no? Ajá. Ustedes vean en retrospectiva qué es lo que nos pasaba hace 1, 2 o 3 años, ¿no? Había clases que las daban en 20 minutos, ¿no? Ahora, digo, la verdad es que a mí me han encantado estas últimas clases. Yo no sé si ha sido la tecnología virtual lo que ha incentivado que
se profundice en muchas cuestiones de las presentaciones y que se hayan pues, hecho muy extensas. Al final de cuentas, QC y Crohn son enfermedades que son inflamatorias crónicas del intestino, que comparten mecanismos y que pueden tener expresiones clínicas quizás un poco distintas. Pero al final de cuentas hay quienes dicen que pudiera ser incluso un mismo espectro de enfermedad con manifestaciones clínicas diferentes. Digo, si el problema es el tiempo, pues yo no le veo mayor problema que se separen en las clases y se acabó. O sea, ese la verdad es que yo no le vería ningún problema, ¿no? Digo, vamos a verla así mañana y ya si es muy extenso, pues la podemos pasar para el viernes o... vamos a dejarla mañana QC y el lunes pues vamos Crohn, ¿no? Ese no es problema, pues. La verdad es que el grado de profundidad con que se han visto los temas ha sido mucho mayor, ¿no? Y quizás es que tengan mucho más tiempo ahorita, pues con lo de las guardias, como las están teniendo, que están preparando muy bien sus clases, ¿no? Y eso ha hecho que estas clases se estén prolongando. Y eso en vez de ser algo malo, es algo bueno. Ajá. Entonces no pasa nada. Vamos a dividirla, mañana que se vea QC o Crohn, y ya el lunes, pues vemos lo de cualquiera de los temas que vemos mañana, el otro, vemos el día lunes y se acabó, eso no es problema. Y ya en un ratito les definimos temas que van para la próxima semana. Sí, yo creo que han visto muy bien las clases, ¿no? Claro. Como dice el doctor José Juan, lo que pudiéramos hacer es intentar la maniobra de distracción cada media hora, cada 40 minutos y ver, ¿no? O sea, casi como párate a bailar y regrésate. Claro, podríamos hacer una pausa para la salud